y de hecho la emoción significa en latín emotion, que es en movimiento. La emoción es lo que nos mueve. Entonces nuestras emociones, si bien nunca se les puede llamar negativas, porque siempre son una señal de lo que tenemos que hacer, a nivel pedagógico se puede hablar de emoción positiva o emoción negativa. No es lo mismo la alegría que el miedo, no es lo mismo la angustia que la satisfacción. Las emociones al final condicionan lo que pensamos. Lo que pensamos a su vez condiciona nuestro sentimiento y nuestra actitud ante las cosas. Y por supuesto, todo ello condiciona nuestro comportamiento. Entonces la emoción, el pensamiento, la actitud y el sentimiento es nuestro proceso interno. Y al final lo que hacemos es el resultado. Evidentemente, gracias a Dios, la neurociencia, la neuromedicina, todas estas disciplinas que están saliendo últimamente, reafirman lo que los que nos dedicamos a los recursos humanos lo decimos hace más de 20 años. Tener pensamientos positivos genera endorfinas y oxitocinas. Y estas dos hormonas favorecen un estado de bienestar y felicidad. Lo primero es que no puedo pensar en ser feliz si mis pensamientos constantemente, que tenemos alrededor de 70.000 al día, y muchos de ellos son exactamente los mismos que el día anterior, imaginar que si eso además son negativos, difícilmente se puede tener la felicidad. Entonces, ¿cómo podemos pensar positivamente? Lo primero, tenemos que plantearnos que al final el pensamiento es la consecuencia de una lectura que hagamos de la realidad, de una percepción que hagamos de la realidad. Evidentemente, la realidad que estamos viviendo en este momento, como decía, es tremenda, pero no es tremenda para todos. Habrá gente que de pronto, ya sea que porque la naturaleza está resurgiendo, porque la contaminación ha bajado, porque está vendiendo algo que es muy demandado, yo qué sé, pero habrá gente que esa realidad no la perciba directamente como una amenaza. Resulta que nadie de nosotros podemos ver la realidad como es. Nuestro cerebro no está preparado nada más por ahora que para captar una centésima o milésima parte de los estímulos que recibimos. Entonces la pregunta es, ¿esos estímulos cuáles son? Si percibimos que esto es una amenaza, que esto es terrible, que vendrá una crisis, que no, vamos a tener pensamientos negativos que en el fondo están movidos por el miedo a no sentirnos capaces de superarlo. Y cuando sentimos todas estas cosas, solo actuamos con una parte de nuestro cerebro, que es la parte más animal, la que asegura la supervivencia, y que entonces o luchamos, huimos o nos bloqueamos. Pero como somos animales, pero animales racionales, tenemos la capacidad de decidir de una manera consciente cómo percibir cada cosa que suceda en la realidad. Y entonces este fue un modelo que creó Viktor Frankl, superviviente de 3 campos de concentración, que no creo que haya sido una casualidad, y él dijo, los alemanes me quitaron la libertad física, la comida, la dignidad humana, pero lo que nunca voy a permitir es que me quiten la libertad de decidir qué hago con esa experiencia. Y entonces efectivamente podemos decidir percibir oportunidad. Oportunidad, a ver, ¿qué oportunidad? Oye, oportunidad lo que decía, para estar más con mi familia, para reinventarme, para estar en contacto conmigo. No lo sé, pero siempre hay detrás de cada amenaza un desafío a superar. Eso genera un pensamiento positivo y un pensamiento positivo me estimula la confianza. Y desde la confianza y desde el pensamiento positivo estoy mucho más preparada para poder tener un comportamiento que me ayude a crecer, a superar, a avanzar. Fijaros que estudios que se han hecho en Estados Unidos dice que la capacidad para ser felices depende un 50% de la genética, un 10% del contexto y las circunstancias y un 40% exclusivamente de nosotros mismos.
No os voy a engañar, yo que trabajo mucho con modelos de personalidad, sobre todo uno en especial que es tremendamente potente como el eneagrama, evidentemente habla de 9 estilos de personalidad y unos clarísimamente vienen al mundo con una tendencia a tener pensamientos positivos y otros no. ¿Por qué? Porque unos están mucho más dominados por unos miedos a no sentirse capaces y falta de confianza que otros. Pero fijaros que así todo nos queda un 40%. Y también está demostrado que la genética, la física cuántica ha venido a demostrar inclusive que podemos cambiar la genética. Solamente con empezar a pensar positivamente, ya la medicina integral o integrativa está demostrando que hay muchas de las enfermedades que son psicosomáticas que se pueden curar. Por lo tanto, tenemos un 40 más una capacidad de modificar la genética, ya tenemos un porcentaje lo suficientemente importante como para poder afrontar un 10% del contexto. Ahora bien, recordar que si lo que tomamos la realidad como una amenaza, nos resistimos, huimos, nos victimizamos y con todos esos comportamientos o actitudes, lo único que damos paso es a las emociones negativas, al miedo, no seré capaz de superarlo, a la ira, pero fíjate lo que está haciendo el gobierno, a la culpa, y no fui a ver a mi tío que murió. En fin, si decidimos en cambio ver las cosas como una oportunidad, elegimos aprender de cada situación que se presenta y crecer con la experiencia. Esto no es un optimismo ingenuo ni estúpido, esto es optimismo inteligente. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos cambiar la realidad. La realidad es algo muchísimo más grande que nosotros. En cualquier momento, la realidad nos puede quitar todo, nos puede quitar la salud, nos puede quitar la familia, nos pueden quitar inclusive hasta gran parte de los bienes personales que tenemos. Sin embargo, lo que nunca la realidad nos puede quitar, porque es nuestro derecho más exclusivo y más personal, es decidir qué voy a hacer con esa experiencia. Y fijaros que soñamos con tener libertad y sin embargo el acto de mayor potencial y libertad, que es decidir cómo vivo cada cosa de la realidad, a ese renunciamos. Por lo tanto, esta frase me encanta. No es tu aptitud, sino tu actitud lo que determina tu altitud. Por lo tanto, focalizar en lo positivo es sentir agradecimiento por lo que tenemos en lugar de resentimiento por lo que nos falta. Y ahora viene entonces la segunda clave, entiende la vida. Y la pregunta que os hago es, ¿qué creéis que tenemos que entender de la vida? Pretender comprender algo tan grande como es la vida desde nuestra mente tan pequeña es lo que nos quita el bienestar. Yo creo que entender la vida es aceptar que todo lo que suceda como un acto de fe, todo tiene un sentido y todo ocurre por algo para favorecer nuestro crecimiento. Y seguramente os invito a que penséis que determinadas situaciones en algún momento de vuestra vida que la visteis como el fin del mundo o como algo terrible, pasado el tiempo y con perspectiva os disteis cuenta que era lo mejor que podía haber pasado. O si no, no era lo mejor, pero que os sirvió para crecer. Porque en mi opinión, estamos en este mundo nada más que para crecer, pero mientras tanto ser felices en ese proceso. Entonces, de una manera humilde, deberíamos decirnos realmente que no todo se explica, no todo tiene respuesta, no todo tiene sentido, no todo es justo, no todo es lógico. A mí a veces me sorprende cuando en algún curso, alguna alumna, sobre todo suelen ser las mujeres, dicen de pronto, esto no es justo. Entonces yo le pregunto, ¿y qué crees? ¿Que el mundo es justo? ¿Que mueran 300.000 niños de hambre cuando se tira comida en otros lados del mundo? ¿Crees que es justo? Entonces dicen, no. Y digo, si algo muchísimo más grande que tú y que yo funciona de esa manera,
¿cómo podemos decir nosotros lo que es o no es justo? Lo que pasa es que lo decimos a nuestros ojos. Y cuando decimos y juzgamos las cosas desde nuestros ojos, realmente lo que estamos haciendo es ponernos en una posición de mayor tamaño que algo más grande que es la vida. Entonces, les propongo que entendamos que la vida en esencia es neutra, ni buena ni mala. Somos nosotros con nuestras elecciones y decisiones quienes hacemos la vida como la estamos viviendo. Nuestra vida al final no creo que esté guiada ni por la suerte ni las coincidencias. Para mí todo lo que nos sucede en la vida tiene un sentido, todo sufrimiento una fuente de aprendizaje. Y como eso mismo sucede, somos los creadores de nuestra propia felicidad si comprendemos lo que os dije hace un momento, que venimos a este mundo a crecer y a ser felices en el proceso. La vida es algo maravilloso y misterioso que no podemos abarcar, que no podemos comprender tampoco. Solo participar, vivenciar y experimentar. Y ser feliz no es tener una vida perfecta. Ser feliz es reconocer que la vida vale la pena vivirla a pesar de todas las dificultades. Por lo tanto, algo que nos va a ayudar también es la siguiente de las claves, que es líbrate del pasado. ¿De qué pensáis que tenemos que librarnos del pasado? ¿O cada uno qué cree que debería librarse del pasado? Nuestra capacidad de ser felices se basa en poder pensar en el pasado sin arrepentimiento y en el futuro sin miedo. Y esto no es pasotismo, simplemente es realidad. ¿Por qué sin arrepentimiento? Porque seguramente nuestro nivel de conciencia no nos permitió hacer otra cosa. Todo lo que hicimos en el pasado es perfecto desde el nivel de conciencia que teníamos. Si ahora hemos elevado nuestro nivel de conciencia y lo podemos ver de manera diferente, debemos celebrar esa toma de conciencia, pero no le demos el gusto al ego de controlarnos a través de su arma más poderosa, que es la culpa. La culpa es una de las emociones más poco funcionales, no sirve para nada. Precisamente en la revista Observatorio que dirige Maite, llevamos escribiendo hace 6 o 7 años, y lo hacemos así por sagas. Justamente ahora estamos escribiendo sobre la saga de la felicidad, pero hace años escribimos sobre gestión emocional. Y hay un par de artículos o 3 que hablan sobre la culpa. De verdad, la culpa no sirve nada más que para alimentar al ego, porque ni siquiera nos ayuda a mejorar, porque mientras nuestra energía está centrada emocionalmente en sentirnos culpables, nuestra cabeza no piensa en cómo salir de eso y en cómo no volver a equivocarme. Las personas que se sienten culpables con frecuencia repiten sus errores con mayor frecuencia. Vivimos autoengañados porque nuestro cerebro, lo está demostrando ya a nivel científico, ve lo que cree que es posible ver, de acuerdo a nuestros patrones mentales. Por lo tanto, desechamos todo aquello que no encaje con los mismos. Y no sé si os habrá pasado, seguramente sí. Por un lado, queremos conseguir algo, pero creencias subconscientes que tenemos nos están boicoteando esa posibilidad. Entonces, el tema está que esas creencias son patrones del pasado, son creencias aprendidas, son emociones negativas del pasado, son juicios adquiridos. Cuando nos centramos en el pasado, nos quedamos en la nostalgia, porque el peso muerto de las viejas experiencias hace que todos estos patrones mentales veamos en la realidad del presente pensando en cómo me sentí en el pasado. Por lo tanto, reacciono en el presente de una manera defensiva, de acuerdo a lo que ya viví, y eso nos impide descubrir lo que hay en realidad. Por lo tanto, el presente es lo único real que existe, porque el pasado está en nuestra mente, el futuro también está en nuestra mente.
Y muchos experimentos han demostrado la distorsión absoluta que hacemos con los recuerdos del pasado. Por lo tanto, deberíamos aprender a observar cada cosa del presente con la curiosidad de un niño que no tiene historia. Al final, esto es una de las pautas del mindfulness o de la conciencia plena, recuperar esa mirada del niño. Y entonces, una vez que podemos librarnos del pasado, estamos ya mucho más dispuestos a ilusionarnos con el futuro. ¿Qué significa esta clave? ¿Y en qué nos beneficia ilusionarnos con el futuro? Cuando nos inclinamos de manera humilde, porque realmente entendamos que somos partículas en el universo. Para el universo solo somos una partícula, pero para nosotros somos la partícula más importante. Pero si queremos que nuestro paso por esta vida sea de la mejor manera posible, tenemos que inclinarnos de forma humilde ante el destino. ¿En qué sentido? Confiando en que realmente si nosotros ponemos lo que podemos poner, que es pensamientos positivos, sentimientos positivos, comportamientos alineados con esos, llegará lo que tenga que llegar. Si comprendemos al final que nosotros tenemos que hacer nuestra parte y que es nada más que esa, podemos entonces inclinarnos de forma humilde ante el destino. Y además aceptando que cuando la vida nos cambia los planes, solo podemos respirar y entender que todo es parte de un plan perfecto y confiar al final que habrá beneficios. Y que los cambios imprevistos pueden ser oportunidades para encontrar nuestro verdadero camino. Yo eso lo he experimentado, no hay tiempo para contarlo, pero en muchísimas ocasiones. Decía Osho, ese es el simple secreto de la felicidad. Hagas lo que hagas, no dejes que el pasado se interponga, no dejes que el futuro te moleste, porque el pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado. Vivir en la memoria, vivir en la imaginación, es vivir en la no existencia. Entonces viene el siguiente de las claves, que es céntrate en ti. ¿Y qué creéis que significa centrarse en uno mismo? Culturalmente estamos, desgraciadamente, demasiados contaminados en pensar, probablemente a algunos de vosotros esta frase centrarse en uno mismo le sonó a egoísmo, le sonó a falta de solidaridad, no, nada que ver con todo eso. Centrarse en uno mismo es entender o que somos las víctimas de nuestra realidad o los creadores. Pensar cuántas veces, y sobre todo las mujeres, hemos sido educadas, venimos genéticamente de cuidar a la cría, de cuidar a la familia, pero muchas hemos sido educadas en complacer, en satisfacer, en cuidar. Por lo tanto, ¿cuántas de nosotras a veces hemos depositado nuestra felicidad en que el otro me haga feliz? Si mi marido hace esto, me hace feliz. Si mis hijos me hacen esto, me hace feliz. ¿No habéis pensado que cargar nuestra felicidad en la mochila del otro, ese es el acto egoísta? Si cada uno se preocupa por su propia felicidad, lo que está haciendo de verdad es generar felicidad en el entorno. Pero si lo que hacemos al final es responsabilizar al otro de nuestra propia felicidad, nos convertimos en víctimas y evidentemente ponemos una carga que no es deseada. Nada de lo que ocurre está fuera de nosotros, porque nos guste o no, cualquier situación de la vida, por lo que ya expliqué, de la decisión de verlo como una amenaza o como una oportunidad, somos los últimos que decidimos cómo nos afecta y en función de cómo decidimos cómo nos va a afectar, reaccionamos ante ella. Todo lo que sucede fuera es un reflejo de lo que nos sucede dentro. Decían los orientales, la guerra no está afuera, la guerra está dentro. Esto lo podéis ver de una manera muy simple. Muchas de vosotras probablemente conocéis la técnica del espejo. Entonces, cuando hay algún comportamiento en el otro que me molesta demasiado, es un comportamiento que yo no resuelto en mí.
Ejemplo, si yo soy una persona que me molesta, imaginaros tremendamente la gente que es lenta, o yo soy muy lenta y veo en el otro una debilidad que no quiero ver en mí, o soy terriblemente impaciente y no me he trabajado mi impaciencia. Pero siempre lo que sucede fuera es un espejo, porque aquello que no tiene que ver con nosotros, muchas veces ni siquiera lo percibimos. Por lo tanto, no intentemos resolver las cosas fuera, que es prácticamente imposible, con que las resolvamos dentro es suficiente. Los demás son un espejo o porque son como nosotros o porque son exactamente lo opuesto, pero nosotros tenemos que cambiar porque esa fortaleza, por ejemplo, de hacer las cosas rápidas o tener prisa, sería quizás una fortaleza, pero si la exagero, se convierte en una debilidad y la impaciencia no es nada bueno. Por lo tanto, entendamos, y la física cuántica cada vez lo está demostrando más, que nada es casual, sino que todo es causal. No somos víctimas, somos artífices de nuestro propio destino. Somos responsables de todo lo que hacemos. Y a veces hay mucha gente que no le gusta. Y somos corresponsables de lo que sucede. ¿Por qué? Porque estamos todos conectados. Por lo tanto, no solamente influyen nuestros actos, sino que hay que tener en cuenta cómo nuestros actos impactan en los demás. No debemos sentirnos mal por tomar una decisión que moleste a otras personas, porque cada uno es responsable de su felicidad. No nos engañemos. A veces vamos disfrazados, esto lo hago por ti. En coaching me he cansado de descubrir que detrás de esto lo hago por ti hay esto lo hago por mí, pero me da pavor darme cuenta. Y entonces al final estamos cargando al otro con algo que el otro ni siquiera ha decidido llevar esa carga. Por lo tanto, tener autoestima implica alejarse de todo aquello que no nos es saludable, situaciones, lugares, cosas y personas, para no victimizarnos y hacernos que somos infelices por culpa de. Pero claro, esto no es fácil. ¿Por qué? Porque queremos cambiar las situaciones y a las personas para no cambiar nosotros, porque cambiar nosotros implica mucho trabajo personal. Implica primero conocerse. Una vez que uno se conoce y ve cosas que no le gustan, hay otro esfuerzo adicional que es aceptarse. Y una vez que uno se conoce y se acepta, recién puede salir al mundo y darse ese valor. Pero es todo un verdadero trabajo. Querer cambiar al otro es solamente a través del pensamiento. Yo puedo decir, fulanito de tal lo hace mal, es que él es malo, papá. Yo, desde mi pensamiento, lo que hago es decir que el mundo debería ser de diferente manera, pero no hago nada. Pero que entonces nada sucede. Recordar que no podemos cambiar a los demás, solo podemos cambiar lo que pensamos, sentimos y hacemos hacia ellos. Y lo que sí os puedo asegurar, porque eso es parte de la sistémica y de la conexión que hay, que al hacer algo diferente, podemos esperar del entorno un resultado diferente. Lo que pasa es que ahí de nuevo entra el ego y la prisa y la impaciencia. No porque hagamos algo diferente, el resultado lo tenemos ahora. El resultado sucederá cuando tenga que suceder. Por lo tanto, la siguiente de las claves es invierte en tu desarrollo. ¿Qué pensáis? ¿En qué creéis que hay necesidad de desarrollarse? Pensando que venimos a este mundo para crecer y ser felices en el proceso, hay muchísimo camino de desarrollo. Tenemos mucho más poder para lograr lo que deseamos y vivir más plenos de lo que nos imaginamos. Creo que como nunca, por supuesto que vendrá mucho más, pero yo más que nunca en toda mi historia, y que es bastante larga, tenemos a nuestra disposición tanta información para poder crecer, para poder aprender, para poder darnos cuenta de los mecanismos, de las técnicas. Hay infinidad. Ahora bien, repito, primero tenemos que saber de qué punto partimos. Tenemos que ser conscientes de cómo somos.
Y de pronto digerir todas aquellas partes nuestras que pueden no gustarnos no es fácil. Y si no las aceptamos y si empezamos a observar y a juzgarnos, es muy difícil trabajar desde esa negatividad, porque trabajaremos desde la culpa o desde la exigencia. Y en mi experiencia me he dado cuenta que cuando hay exigencia solo aparece la resistencia. Por lo tanto, cuando empecemos a observarnos sin juzgarnos, seremos capaces de trabajar para ser la mejor versión de nosotros mismos. Y cuando crecemos, cuando afrontamos evidentemente nuestros miedos y desarrollamos nuestra inteligencia emocional. En nuestro desarrollo hay una cosa que es muy importante. Tenemos que entender que el error es una oportunidad para lograr un verdadero aprendizaje. Porque cuando nos equivocamos, nos fastidiamos y entonces generamos una emoción. Y cuando generamos una emoción, esa emoción graba mucho más el recuerdo en la mente. Lo que pasa es que en ese error hay que responsabilizarse, no echar balones fuera. Por lo tanto, para invertir en el propio desarrollo, hay que optimizar nuestros recursos mentales. Os comentaba que no utilizamos ni siquiera el 10%. Hoy se habla muchísimo del mindfulness, de la meditación, y es impresionante, por ejemplo, que esa es una de las técnicas que ayuda realmente a incrementar nuestras capacidades. Tenemos que aprender a conectar con lo que sentimos, tenemos que aprender a pensar antes de actuar. Tenemos que hacernos cargo de lo que deseamos sin victimizarnos. Tenemos que poner ganas para entrar en la rueda de la eficacia, no en el bucle de la inacción o de la imperfección, que solo lleva a la insatisfacción, a la culpa. Y entonces, para poder hacer todo eso, es clave también descubrir nuestro talento. Cada uno de nosotros es diferente a los demás. Somos únicos y especiales. Somos piezas necesarias para completar el rompecabezas de la vida. Por eso no hay que compararse. No se trata de ser como los demás, de compararnos con ellos, de envidiarlos, sino descubrir qué nos hace diferentes y especiales. Detectar aquello que nos sale bien con naturalidad, con lo que disfrutamos y brillamos, pues ahí está nuestro talento, lo que generalmente nos sale de una manera absolutamente natural. Es importante detectar nuestros talentos y conectar todo lo posible, lo que vayamos a hacer con nuestros talentos. Y entonces para eso necesitamos conocernos y tener autoestima. ¿Por qué? Porque la autoestima es el inicio del camino. Si no nos queremos, no nos creemos merecedores de la felicidad. Esa es la clave. Entonces, tenemos que empezar por la autoestima y luego todo este trabajo. Al final, utilizar nuestros talentos nos procura felicidad. Ya lo decía Einstein, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Y ahí empiezan a aparecer muchas de las cosas, de esos recuerdos, de esas creencias limitantes que tenemos desde niños, desde esos mensajes, desde esos mandatos familiares, tú no sirves para esto, a ti no te sale bien. Bien, eso existió. Lo importante es conectar con eso, no culpar a nuestros padres, pero sí empezar a trabajar en cambiarlos. Entonces, la penúltima de las claves de la felicidad es abandona los juicios. ¿Qué son los juicios y por qué hay que abandonarlos? Los juicios es lo que expliqué hace un momento, el decir, fulano es malo, este es agresivo, el otro es esto. Todo lo que nos molesta de otros seres o de otras cosas es solo una proyección de lo que no hemos resuelto de nosotros mismos. Cuando vemos todo malo fuera, la pregunta es, en lugar de preguntar por qué todo eso es malo, nos deberíamos preguntar, ¿por qué no soy capaz de detectar algo bueno? Cuando no veo nada, cuando veo en el otro, por ejemplo, el otro es agresivo, la pregunta no es, no debería, el juicio no es, perdón, el juicio es decir, él es agresivo. Y en lugar de ese juicio habría que cambiarlo por una pregunta y decir, ¿por qué no consigo que me trate como merezco?
Juzgar a los demás es la manera más directa de separarnos de ellos, condenar sus actos y así no reflexionar sobre los nuestros. Repito, porque juzgando es el acto de mayor pereza intelectual. Si yo al otro digo, el otro es malo, yo no tengo por qué cuestionarme, por qué no consigo que el otro me trate bien. Y la clave está en cuestionarnos sobre lo que podemos cambiar, porque no podemos cambiar a los demás. El acto de observar libre de juicios, de prejuicios, de pensamientos limitantes, aunque no lo creáis, nos puede cambiar sencillamente nuestras vidas. A mí muchas veces me tildan bueno, mi marido, que es bastante más pesimista o más negativo, me dice, ay, claro, porque tú no ves ese acto mal. Y digo, si yo no veo el mal, para mí el mal no existe. Y ya está. Es así de simple. Si todo depende gran parte de la mirada, porque la mirada que tengamos hacia la realidad va a condicionar, recordar nuestra actitud y nuestro comportamiento. Y por último, domina tu ego. El ego es esa personalidad que hemos ido construyendo para poder diferenciarnos de nuestra madre desde chiquitos, para tener una personalidad a partir de los 15 años y poder pertenecer a un grupo y ser de una determinada manera. Y pasamos muchos años construyendo nuestro ego, pero creo que debemos pasar más deconstruyéndolo. ¿Qué es el ego y para qué sirve? El ego suele tener una visión muy limitada de la realidad, porque solo acepta su punto de vista y necesariamente necesita tener razón. Si esa persona se comporta de una determinada manera que a mí no me gusta y a mí me hiere porque yo soy sensible, el ego dice, él es malo, yo soy buena. Al ego le cuesta asumir con humildad lo que somos, en realidad los humanos, mortales, vulnerables, imperfectos e incompletos. Entonces lucha por conseguir el control o la perfección, y al final es el camino perfecto para lograr la frustración. Y sobre todo lucha para tener razón. Bien, os dejo porque total tendréis la presentación, creencias potenciadoras para ser feliz. Porque al final, gracias a Dios, nuestro cerebro es absolutamente moldeable. ¿Y con qué lo moldeamos? Con los pensamientos que metemos. Entonces, mereces y tienes pleno derecho a ser feliz en tu trabajo y en tu vida. Eres totalmente capaz de sentirte mejor con lo que eres, con lo que haces y con lo que tienes. Equivocarse e incluso retroceder forma parte de aprender, cambiar y evolucionar. Tanto si decides resignarte como si decides perseverar, la decisión es tuya y solo tuya. Y quién sabe si aún no siendo fácil conseguirlo, tal vez lo sea algo más de lo que ahora mismo crees. Y con esto creo que hemos llegado al tiempo justo para dejar los 15 minutos para poder contestar a preguntas. Muchísimas gracias. Cuando quieras, Cristina. Muchas gracias, Julieta. Ha sido una intervención fantástica, enhorabuena. La verdad es que son todo conceptos que vamos escuchando, ¿no? Y que nunca nos paramos a pensarlos todos juntos o no nos paramos a hacer esa reflexión. Y la verdad es que lo has explicado todo muy bien, súper claro, muy bien estructurado y a mí me ha dado mucho que pensar y bueno, te da aliento, ¿no? Y motivación para hacer las cosas mejor. Así que muchísimas gracias. Mira, tengo una preguntita por aquí. Me comentan, ¿se puede trabajar este concepto de felicidad en un entorno corporativo donde las empresas viven volcadas en planes de futuro y todo va muy rápido y no se tiende a reflexionar tanto? Sí, totalmente. De hecho, diría que hace cosa de 3 o 4 años hay empresas punteras que tienen personas que se llaman gestores de la felicidad, responsables de la felicidad. Nosotros mismos tuvimos una experiencia durante 1 año y medio en una de las primeras consultoras del mundo, muy bonito, que teníamos un implant
de una persona que se dedicaba al bienestar de la gente, a trabajar la felicidad. Claro que se puede. ¿Sabes por qué? Porque también se ha demostrado con muchísimas investigaciones que las personas, cuanto mejor estemos y más felices estemos, somos más productivas, más creativas, menos conflictos, más sanas. Por lo tanto, es absolutamente rentable para la empresa. Qué lástima que muchas no se den cuenta y no lo hagan, ¿eh? Porque como bien dices es muy importante y hay un montón de artículos que hablan de esto, ¿no? De cómo al final fomentando la felicidad de tus empleados hacen que sean más productivos, que haya ese compromiso y que respondan más. Entonces, muchas deberían aplicarlo. Bueno, yo creo que cada vez más estos cambios, eh, hay muchas de las empresas que están dirigidas, sobre todo las pymes, y bueno, por gente que ha sido muy luchador, que son personalidades que tienen creencias muy especiales, que levantar la empresa no ha resultado nada fácil, y que al final de pronto, como me ha dicho algún cliente a mí, esto le parecen mamonadas, ¿no? Lo que faltaría es que cada vez más, que ya los hay, se empiece a demostrar con cifras sobre todo de engagement, de cómo la gente se queda en la empresa, del nivel de compromiso. Y es más, yo creo que aquellas empresas, o faltan unos años, pero esta nueva generación, los millennials, está absolutamente demostrado que como no tienen tanto miedo, como nacieron en la sociedad de la abundancia, como no quieren un empleo para toda la vida, van a cambiar de empresas si no sienten que en la empresa haya un clima favorable, felicidad, armonía, bienestar, como le quieras llamar, una buena relación con el jefe y sobre todo actitudes de generosidad y colaboración. Entonces, tal vez esas empresas, cuando empiecen a tener bastantes millennials en los cuales uno invierte muchísimo y si al final se van, bueno, yo creo que todo esto paso a paso irá y que como se están acelerando todos los procesos, yo confío que no tardará demasiado. ¿Qué más, Cristina? Mira, me pregunta Sandra, ¿qué recomiendas o qué consejo darías para saber cuándo es el ego el que nos está hablando y cómo manejarlo? Ay, esa es la pregunta del millón. Bueno, cuando el ego te separa del otro, cuando no te permite disfrutar las situaciones, cuando te centras solo en tu punto de vista y te cuesta entender, por decirlo así en un poco, cuando en definitiva el ego no quiere ser feliz. El ego quiere, bueno, el ego quiere ser feliz en un mundo como él lo piensa, con una gente que se comporte de la manera que él lo piensa. En definitiva, el ego tiene una visión muy cerrada de la vida. Entonces, te podría resumir, lo siento si hay psicólogos aquí porque me van a matar con la superficialidad de mi comentario, pero cuando no estás bien y cuando tus pensamientos o tus creencias te separan de la realidad que estás viviendo y no puedes disfrutarla, o de las personas con las que te relacionas, te podría decir que es el ego. ¿Por qué? Porque el ego, fijaros, es masculino, ¿no? Ahora que la mayoría somos mujeres, yo creo que no es casual que autoestima termine en A, sea femenina, y ego en masculino. La autoestima es mucho más humilde, la autoestima ni se nota, solo se siente, pero la autoestima se nutre de logros en la realidad. Entonces la autoestima busca, si tengo un conflicto con una persona, me da igual si desde mi punto de vista creo que yo tengo la razón. Lo que quiero es beneficiarme de la relación con el otro. Entonces la autoestima siempre busca el bienestar. Y el ego no siempre y se vive autoalimentando. Pero la verdad que la culpa la tiene el otro, que yo soy la víctima, por resumírtelo de una manera muy simple. ¿Mm? Nos comentaba Maite también que para ti, bueno, y creo que le acabas de responder también ahora, ¿cuál es la clave que más cuesta abordar, ¿no? Y quizás esta del ego, quizás la más complicada de las que has expuesto.
Sí, yo creo que sí, porque piensa que lo construimos durante muchísimos años, cada una de nuestras creencias está reflejada en una conexión neuronal y empezar a cambiar creencias del subconsciente es un trabajo no solo de pensamiento, sino fisiológico, o sea que necesito un tiempo para cambiarlo, un trabajo y me tengo que estar permanentemente observando cuando me funciona el ego o cuando me funciona realmente la autoestima, ¿no? Te Ujú. pongo un ejemplo para que visualicéis. Un día me viene una cliente de coaching para hacerle life coaching y yo en la primera de las entrevistas lo primero que le pregunto es, ¿qué necesitas? Y entonces ella me contesta, yo nada. Y entonces yo, como Mafalda, hago siempre la pregunta inconveniente. Le digo, y si no necesitas nada, ¿por qué estás aquí? Y entonces me cuenta que como su marido había hecho coaching conmigo y le había ido muy bien, le había dicho que viniera a verme. Bueno, le digo, no necesitas nada. Bueno, cuéntame un poco de tu vida, cuéntame lo que te gusta de tu vida, lo que no te gusta. Y de pronto me empieza a contar que tiene problemas con la suegra, que tiene problemas con el marido, que tiene problemas con, pero ella tiene una empresa, con los trabajadores. Bueno, en definitiva, ella tenía problemas con todo el mundo. Y me salió la Mafalda que llevo dentro y le digo, ¿y me puedes decir qué hace entonces una persona como tú tan perfecta en un mundo tan equivocado? Esa es la diferencia entre el ego y la autoestima. Ujú. Ella podría desde su ego tener razón, pero tenía problemas con todos. La autoestima, en cambio, es mucho más humilde. La autoestima lo único que quiere es estar bien. No sé si con ese ejemplo ha servido para aclarar. Sí, ¿Mm? yo creo que perfectamente. Nos pregunta Jazmín, nos dice, hay gente que se opone a la idea de que todo pasa por algo y lo ven como algo mágico, místico, ¿no? Y como que hay gente que controla nuestra vida y es poco práctico. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo soy una persona tremendamente ecléctica. ¿Qué significa esto? Me encanta saber, aprender, aprendo de todos lados y me quedo con todos aquellos conocimientos que me sirven para vivir. ¿De acuerdo? Hace mucho, mucho antes que apareciera todo lo de la física cuántica, yo en estas cosas realmente creía. Y la física cuántica lo está demostrando. Podemos generar nuestra propia realidad. Nuestros pensamientos son energía. Nosotros físicamente somos energía. No somos materia. Con lo cual, al final, la física cuántica, que era lo que nos faltaba para convencer, porque los que venimos de recursos humanos creemos en esto hace mucho tiempo, pero los típicos científicos no, pero ya lo está demostrando la física cuántica. La física cuántica al final viene a darle la razón a la psicología, a la magia y hay un montón. Creo que los próximos años, o el próximo año, los próximos años van a ser verdaderamente sorprendentes en cuanto a los avances. Y ahí vamos a ver que todo esto que a la gente le parece cosas raras, al final funciona. Yo particularmente he visto a gente muy desarrollada personalmente curarse enfermedades graves simplemente a través de la meditación y a través de una serie de cosas. Entonces, en mi opinión, yo sí creo. Y cuando la gente de pronto, muchas veces en los cursos se hablan de estas cosas o de otros principios, y la gente dice, yo soy escéptico, yo no creo. Y yo le contesto, tú tienes mucho miedo, porque si no tuviéramos miedo, estaríamos abiertos a explorar, a vivir la experiencia. Por lo tanto, yo aprendo desde luego incorporo todas aquellas cosas que a mí o a mi entorno le funcionan, pero lo hago desde la experiencia, no solo desde la creencia del acto de fe, ¿no? Claro, yo creo que sobre todo es importante probarlo, ¿no? Oye, si lo pruebas y te Exacto, va bien, ¿qué exacto, importa si es místico, si no, si la gente exacto, opina esto, lo otro? Oye, yo lo he probado, a mí me funciona, efectivamente, pruébalo y verás, ¿no? O sea, al final exactamente. no tienes que demostrar nada a nadie, simplemente que lo prueben Eh, y que ellos esa, mismos se den cuenta. esa es la clave, ¿vale? Y si alguien no se atreve a probarlo, es simplemente porque tiene miedo. En el fondo es miedo a vivir, porque si tenemos un amor profundo por la vida, deberíamos estar totalmente abiertos a experimentar todo aquello que nos pueda hacer sentir mejor.
Totalmente de acuerdo. Tengo un par de preguntas de Isabel y de Natalia acerca de cómo mejorar el autoestima y superar miedos. Creo que van un poco Vale. ligadas. Bien, lo primero, no es tan fácil resumírtelo, ¿no? Pero cualquier cosa que quieras mejorar, primero tienes que conectar con ella. La primero es aceptar que tienes miedos, enumerar cuáles pueden ser tus miedos, tratar de descubrir sola con un terapeuta, con un coach, con lo que sea, dónde estuvo el origen para poder superarlo y quererlos. Todo aquello que queramos superar, lo tenemos que aceptar. Tienes que agradecer porque tus miedos te ayudaron a llegar a donde estás. Entiendes, no le culpas a nadie, los agradeces, los miras de frente, los listas y vas superando uno a uno. Y al final, como la autoestima se nutre de logros, cada vez que tú seas capaz de superar algún miedo, automáticamente tu autoestima va a crecer. Pero al final el proceso de la autoestima es igual. Te tienes que conocer con tus luces, con tus sombras, con tus fortalezas, con tus debilidades. Te tienes que aceptar esas debilidades y aceptar tus miedos y luego tienes que aprender a experimentar. Es decir, si nunca dije que no porque tenía miedo a que no me quisieran, pues ahora me voy a valorar. Voy a empezar por un no pequeñito. Voy a empezar a darme mi lugar en el mundo. Y cuando empieces a entrenar todas esas cosas, se van superando los miedos y se va mejorando la autoestima. ¿Qué más? Nos pregunta Karma si consideras que estos temas deberían ser enseñados desde la infancia, como una asignatura más. Totalmente, totalmente. Gracias también a Dios se están enseñando. Hay muchas escuelas punteras. Yo de hecho di inteligencia emocional en la escuela hace 15 años, más o menos. Fue mi primera experiencia a los maestros, a los profesores, para que ellos luego pudieran trabajarlo en la escuela. Hay bastantes escuelas, inclusive hay escuelas públicas, lo que pasa que nos llamaron a nosotros para impartir y creo que le daban 1 hora a la semana. Con 1 hora a la semana es que no le das la importancia. Probablemente al final dices, hoy formamos en inteligencia emocional. No, la inteligencia emocional necesita muchísimo más trabajo. Pero creo que también estamos en el camino. Y en la medida que tú puedas enseñar desde pequeños, es que nos haces realmente, puedes ayudar a que seamos seres muchísimo más libres. ¿Qué más? Nos preguntan también cómo saber cuándo son los miedos los que te impiden crecer y desarrollarte o son los argumentos racionales que uno se justifica a sí mismo. ¡Qué bueno! Vuelvo a lo mismo. Si el argumento racional te lleva a no experimentar, ten cuidado, porque es muy probable que sea nada más que una racionalización para no atreverte a explorar, ¿vale? Hay que explorar, hay que experimentar, hay que equivocarse, hay que darse cuenta que se ha equivocado, hay que analizar qué podía haber hecho de manera diferente. Pero es que si no, nos quedamos. Recordar que la zona de confort, si bien es cómoda porque no exploramos ni nos atrevemos, no necesariamente vivimos mejor en la zona de confort. Y para poder salir de esa zona de confort, a esa zona de exploración, hay que experimentar. La experiencia de verdad es la madre de la ciencia. Y es más, cada uno tiene que vivir su propia experiencia. Eso es vivir. ¿Qué más? Para terminar, simplemente aclarar a Marilena que nos ha comentado que el tema de, bueno, dar el mensaje de que la meditación puede curar enfermedades graves, que puede ser peligroso. Yo creo que, vamos, o sea, a mi modo de ver no lo he interpretado como que milagrosamente alguien se curó meditando, ¿no? Sino que fue un conjunto de varias cosas, ¿no? Que al final permitieron que esa persona mejorara, se curara, etcétera. Pero bueno, ahí volvemos a... Seguramente nada es único y yo creo en la medicina tradicional, pero también creo en la medicina integrativa.
Y yo hablé de este caso porque efectivamente esta persona usaba la medicina integrativa, pero usaba muchísimo meditación. Uno de los problemas del ser humano, y eso también es movido por el ego, hablamos blanco, negro, ricos o pobres, tú o yo, tú tienes la razón o la tengo yo. Aprendamos a integrar, es lo uno y lo otro. Evidentemente, no usaba demasiados. Ella, por ejemplo, bueno, podemos hablar de un caso, pero ella rechazó determinadas medicinas tradicionales muy agresivas. Y estoy hablando de ese caso. Pero si te pones a ver en cualquiera de las bibliografías, hay muchísimos más casos. Por supuesto que uno no se puede curar solo con la meditación, pero la meditación es un arma más, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, no creáis nada a pie juntillas, no me creáis a mí nada. Esto simplemente, os lo dije al iniciar, son cosas que yo he experimentado, me han servido, que han experimentado otras personas. Atreveros a probarlas o no, pero solamente lo que seáis capaces de hacer cada uno de vosotros con determinadas pautas, pero el trabajo es vuestro, porque creer a pie juntillas al final es el planteamiento newtoniano, ¿no? Todo tiene una causa y una consecuencia. No, y la física cuántica nos viene a decir que tenemos múltiples, influencias múltiples de las cosas. Entonces, lo único que uno puede hacer es abrir la mente, atreverse a explorar y lo que a cada uno le sirva, ¿vale? ¿Qué más? Totalmente de acuerdo. Para terminar, yo creo, por aquí dicen que les encantaría lograr esa serenidad habitual que has comentado en tu intervención, así que yo creo que con ese mensaje interesante podemos dar por finalizada la sesión, ¿no? Que un poco el objetivo, Perfecto. el lograr estar serenos pese a todo. Vale. Pues espero que os haya servido y nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo también y vuestra escucha. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer, Julieta. Gracias, Cristina. Muy- Normalmente terminamos, abrimos micros, cámaras y damos un gran aplauso a la ponente y a todos los que se han unido, así que vamos a hacerlo, los que queráis activaros micros y cámaras para despedirnos. Muchísimas gracias, Isabel, Teresa, Bisi, Natalia, por aquí.